Muy bien. Pues ya vamos a ir empezando. Ali, ¿quieres ir compartiendo la pantallita? Porfis. Claro. Bueno, Hola, muy buenas tardes a todos. antes que nada, yo me presento. Yo soy Cinto Oviedo y soy educadora ambiental de Escuela Promesa. Por aquí también está mi compañera Alison, que también es ponente de va a ser ponente de esta plática y ella nos habla sobre el agua. Entonces, bienvenidos a este ciclo de pláticas, a Pensando Verde. Y bueno, vamos a comenzar presentando a Alison. Si le queda en la siguiente. Les voy a hablar un poquito de Alison. Ella es bióloga, ella es egresada de la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma del Estado de México. Cuenta con un diplomado en Educación Ambiental para el Desarrollo Sostenible. Está capacitada como técnica en manejo integral de residuos sólidos urbanos por la Fundación Carlos Slim. Bueno, ha desarrollado proyectos enfocados a la conservación de fauna silvestre, principalmente con el teporingo en el centro de México. Fue partícipe en la caracterización biológica del plan de manejo del Parque Estatal Grutas de la Estrella. De forma dual, ha impulsado programas de manejo integral de residuos sólidos inorgánicos en instituciones educativas a nivel superior. Ha brindado también capacitaciones ambientales a jóvenes enfocados en la disminución, manejo adecuado y aprovechamiento de residuos. Y bueno, en la actualidad ella es cofundadora del proyecto Sintonía Ambiental y también forma parte del equipo de educadoras ambientales de Escuela Promesa. Entonces, bienvenida, Alison. Y pues ahora sí, si quieres ir comenzando, te cedo ya el micrófono. Ay, muchísimas gracias por esta presentación, Sin. Ahora sí, de forma muy formal, les doy las buenas tardes a todos. La verdad es que me da un montón de gusto que seamos tantas personas conectadas el día de hoy, porque el tema del cual vamos a charlar ustedes y yo, pues ahorita, algunos de los que son mis alumnos en preparatoria o los que son mis alumnos en secundaria, justamente hemos charlado un poco, pues, en todo este rollo de materia de agua. Sin embargo, pues habrá muchos otros, tanto padres de familia, docentes y algunos otros alumnos que no hayan tenido esta oportunidad, tal vez, de reflexionar de manera muy profunda el tema del agua, que es un recurso vital, creo que para todos, lo utilizamos para todo, todo el tiempo. Y pues bueno, es súper, súper importante poder hablar de ello. Así que les voy a pedir de favor que nos mantengamos súper activos en el chat porque les voy a estar haciendo algunas preguntillas por ahí. En este caso, en esta sesión del día de hoy, no hay respuestas incorrectas, a nadie se le va a juzgar, a nadie se les va a señalar. Estamos justo aquí en esta sesión para poder reflexionar juntos y poder tomar acciones cada uno de manera individual o de manera colectiva para encontrar la mejor solución a este problema. Entonces, la primera pregunta que quiero que reflexionemos y que por favor coloquemos en el chat, mis alumnos de preparatoria ya saben que inicio estas pláticas con esta pregunta básica y esencial. En una palabra, por favor coloquemos en el chat, en una palabra, ¿cómo podríamos definir qué es el agua? A lo mejor algunos refieren a que el agua es vida, a lo mejor algunos otros piensan que el agua podría estar relacionada a algo que me recuerda al mar, que me recuerda a la playa. No sé, o sea, aquí realmente ustedes expláyense, participen. Aquí ya he estado viendo que para algunos es un recurso, por supuesto. Representa la vida, representa un recurso, salud, líquido, un líquido, el resultado de mezclar el hidrógeno con el oxígeno. Aquí pues Emiliano ya se fue mucho a la parte molecular, a la parte química, pero pues es lo que es. Vida, algo fundamental para el ser humano, vida, algo indispensable. Ok, súper bien. Pues creo que una de las respuestas más seleccionadas es justamente la parte de la vida, la parte de que es un recurso y la última respuesta que nos da Cami, que es un líquido vital. Y por supuesto que lo es, ¿no? Creo que de acuerdo a esta reflexión medio profunda que acabamos de hacer ahorita, todos estamos en el entendido de que el agua es un recurso vital, es un recurso en principio de cuentas, de acuerdo a la respuesta que nos dieron, que tiene más que ver como con la parte química y molecular, pues es una molécula súper importante para la vida.
y pues que algunos otros los transporta hacia la parte de que, pues bueno, a lo mejor nuestra mente se transporta a la playa, al mar, entre muchas otras cosas. Entonces, no pierdan de vista esta primera reflexión. Ahora, la segunda reflexión que me gustaría que hiciéramos en este momento y que por favor me apoyaran en el chat poniendo su respuesta, hay que pensar en todas aquellas actividades que realizamos con el agua, todas las que se les ocurran, así se llene el chat de un montón de comentarios, no importa, pongan todas aquellas actividades que realizamos con ella. Por ejemplo, lavado de ropa, beberla, agricultura, aseo personal, beberla, obtener alimentos, muy bien, ¿cuáles otras? Lavar los trastes, beber, nadar, bañarnos, aseo personal, regar las plantas, bañarnos, industria. Hay un montón, rásquenle en su mente, seguramente van a encontrar un montón de actividades que realizamos con ella. Generar productos, por supuesto. Tomarla en la parte de la higiene, bañarse, lavarse los dientes, lavarse las manos, lavar los platos, lavar el coche, los alimentos para producir nuestra vestimenta. Yo creo que no nos daría abasto esta sesión para hablar de todas estas actividades que realizamos día con día y que pues el agua está muy relacionado con ello. Por ejemplo, aquí Emilio nos pone pintar con acuarelas. Por supuesto que el agua también está presente incluso en este tipo de actividades. Es un sustento personal y comunitario, por supuesto que también se encuentra pues en relación con esto. Ahora, esta última pregunta que les voy a hacer, quiero que todos prácticamente seamos completamente sinceros y honestos, porque creo que todos hemos participado en una mala práctica en materia de agua, como puede ser tirar basura, como puede ser, si alguno de aquí, de los profesores o de los padres de familia que nos acompaña, fuma, seguramente también hemos hecho esta mala práctica de tirar la colilla en el excusado o en alguna alcantarilla. Entonces, por favor, en el chat nuevamente poner todas estas malas prácticas que hemos hecho con el agua, desde desperdiciarla, aventándonos agua con cubetas, desde utilizando mangueras y no midiendo para nada, por ejemplo, esto de regar en exceso el jardín, justamente es una mala práctica. Estamos desperdiciando más agua de la que nuestro propio jardín requiere. Entonces, por favor, aquí miraré sus respuestas para justamente ir identificando estas malas prácticas. Tardarse en bañar, dejar la llave abierta, por supuesto, esperar a que el agua se caliente y pues dejar que se pierda en lo que se calienta. Tardarse en lavar platos, dientes, manos y bañarme, tirándola para refrescarnos justamente. Ok, no juntar el agua antes de bañarme, muy bien. Tirar aceite en el desagüe, vaya que es una mala práctica súper, súper reprobable. Pero recuerden bien que no estamos aquí para juzgar a nadie. Si alguno de ustedes quiso reservarse esta mala práctica que alguna vez hizo, no se preocupen. Simplemente esta es una reflexión que quiero que todos nos hagamos, ¿no? Y que todos la pensemos en este momento. Regar en exceso las plantas, por supuesto que también es una mala práctica, porque no solamente estás dañando a la planta por tanta agua, sino que también estás gastando de más este recurso. No reparar a tiempo las fugas de agua, que también, pues sí, justamente es una de las principales causas por las cuales se puede estar perdiendo gran cantidad de agua. Y bueno, seguramente encontraremos al paso de esta sesión, encontraremos un montón de malas prácticas, pues más. Entonces, muy bien. No perdamos de vista estas tres reflexiones que acabamos de pensar en este momento. ¿Qué es el agua? Las actividades que realizamos con ella y cuáles son estas malas prácticas que hemos realizado con el agua y que ha generado un impacto terrible a este recurso tan vital. Y bueno, lo que es verdad es que el agua, como bien lo decía un alumno, el agua es esta molécula súper simple compuesta de elementos como el hidrógeno y el oxígeno, que al ser tan simple, al ser una molécula tan sencilla, le da ciertas propiedades, como pueden ser que se identifica como el disolvente universal, que puede transportar nutrientes e incluso sustancias de desecho. Además, el agua, esta molécula importantísima, está presente en el funcionamiento y estructura celular. Recuerden bien que todo lo vivo está compuesto de células. La célula es la unidad funcional de la vida. Y seguramente si el recurso hídrico o esta molécula del agua no existiera,
nosotros no estaríamos hablando aquí, no podríamos ni siquiera ser capaces de visualizar si existen los árboles, si existen los hongos, si nuestro perrito existe porque es un ser vivo y está compuesto de células que requieren justamente de esta agua, de este recurso para poder funcionar. El agua también se encuentra presente, como bien lo hemos dicho, en algunas actividades como son cocinar, lavar los trastes, asearnos a nosotros mismos, darle incluso este recurso a nuestras plantas para que puedan crecer, alimentar a nuestras mascotas, entre muchas otras actividades que también incluso se extienden, perdón, hacia la producción energética, hacia la producción de los productos que día con día utilizamos, entre muchísimas otras actividades. Y finalmente, es verdad que el recurso hídrico, el agua, esta molécula importantísima, súper simple, pero muy importante, está sumamente relacionada o es sumamente importante para poder hidratarnos, para que nuestro cerebro, nuestros órganos, nuestras uñas, nuestro cabello pueda estar hidratado, pueda tener una estructura y un funcionamiento celular bastante correcto para la vida en el planeta. Ahora, lo que es verdad es que hay algunos organismos, como son los peces abisales, que son los que viven en las profundidades del océano y de los mares, en donde no llega la luz, simplemente porque son, son profundidades que superan más allá de los 1000 metros, ¿no? Entonces, estos peces se ha visto que pueden vivir sin problema si no hay luz, o sea, ellos no tienen problema, estos peces abisales no tienen ningún problema en que su hábitat no haya luz, o sea, que estén completamente a oscuras. Hay algunos peces, como son los peces dragón, los peces bruja, este que sale en la película de Nemo, cuando está a punto de comerse a Dory y a Nemo. Ellos justamente producen su propia luz, que se le conoce como bioluminiscencia, a partir de su alimento, que pueden ser pues algunas bacterias, pueden ser algunos otros organismos pequeñitos, pero producen esta bioluminiscencia no porque necesiten la luz, o bueno, no porque necesiten de plano la luz para poder conducirse o ver en su hábitat. La necesitan simplemente para rollos de reproducción o para identificarse justo con otros organismos de su especie para que no se los coman. A lo que voy con esto es que estos organismos acuáticos no forzosamente necesitan la luz, pueden vivir sin ella sin problema. Otro ejemplo son algunas bacterias. Hay algunas bacterias que podrían sobrevivir sin ningún problema en hábitats en donde no haya oxígeno. O sea, realmente hay bacterias que podrían sobrevivir, se le conoce como bacterias anaerobias, y podrían sobrevivir sin ningún problema en hábitat en donde no hay ningún tipo de oxígeno. O sea, no hay oxígeno, pues. Incluso hay bacterias que se ha visto que podrían sobrevivir a temperaturas súper extremas, es decir, a temperaturas súper elevadas o temperaturas muy bajas, pero el punto es que sobreviven, ¿no? Y que ahí están. Un ejemplo de bacterias son algunas que tenemos en nuestro sistema digestivo o incluso en nuestra boca. Pero ahí les va el dato interesante en esta presentación, en esta diapositiva. Lo interesante de todo esto es que hasta la fecha no se sabe de algún organismo que podría vivir sin agua. ¿Ok? Entonces, pues no lo hay, no existe, los científicos a lo mejor todavía no le han rascado bien para encontrar cuál es este organismo que podría vivir sin agua felizmente. Ahora sí, les quiero hablar de un microorganismo que para mí es súper sorprendente y la verdad es que creo que hay muchas cosas todavía por investigar, pero se sabe que ay, se me fue el nombre justo ahorita, se llaman ositos de agua, estos Tardígrados. tardígrados justamente, son ese tipo de microorganismos que podrían sobrevivir en ambientes súper extremos, incluso en el espacio. O sea, de hecho, hace pocos años, me parece que un par de años, se hizo un experimento para saber si estos microorganismos serían capaces de sobrevivir a un ambiente extremo como es el espacio. Y vaya sorpresa que esto pues sí fue un dato sorprendente porque realmente sí pudo sobrevivir. Se sabe que este microorganismo podría sobrevivir sin agua hasta por 100 años.
Pero ahí les va el análisis profundo. Estos microorganismos que también se les conoce como ositos de agua, justamente su hábitat es el agua. Entonces, si no existieran charcos, ríos, lagos, canales, entre muchos otros, seguramente este organismo no existiría, porque su hábitat directo, su hábitat necesario para existir es el agua. Entonces, en conclusión, puede haber algunos organismos que puedan sobrevivir sin luz, que puedan sobrevivir sin oxígeno, que puedan sobrevivir con temperaturas muy, muy altas o muy, muy bajas, pero no, hasta la fecha, no existe ningún organismo que pueda sobrevivir sin agua. Entonces, imagínense ustedes, si este tardígrado puede sobrevivir a lo mejor por 100 años sin agua, y es un microorganismo bastante sorprendente, pues la verdad es que lamentablemente los humanos no hemos llegado a ser esta especie súper sorprendente, ¿no? Entonces, a pesar de que la construcción social nos ha hecho ver tal vez que somos la especie más importante en el mundo, esto no es así. Hay muchos otros organismos que son mucho más sorprendentes, mucho más importantes para el ecosistema que nosotros. Entonces, pues bueno, para que lo tengamos mucho, mucho en cuenta. Ahora, ahí, adelante. Bueno, hay algo muy importante también que debemos de tomar en cuenta y es justamente cuánta agua hay en México. La Conagua es justamente pues este organismo gubernamental que se encarga de crear estos mapitas en donde de manera pues muy colorida nos marca o nos enseña cuál es la disponibilidad natural del agua en todo el territorio mexicano. Como podrán darse cuenta, aquí tenemos tonalidades de azul diferentes. En el sur de México, en una parte del sur de México, tenemos un color azul mucho más fuerte, ¿no? Con una tonalidad muy, muy fuerte de azul. Mientras que observemos un poco el norte, tiene una tonalidad ya casi pegándole al gris de Estados Unidos, pero que al final de cuentas representa la poca disponibilidad que hay de agua en el norte y la gran cantidad de agua que hay en el sur. Y pues bueno, la parte centro está como en el limbo, ¿no? Como que en el medio de que tiene y no tiene. Lo que quiero que ustedes conozcan es que México se considera como un país con baja disponibilidad de agua, porque a pesar de que nuestro territorio nacional se encuentre entre el Golfo de México y se encuentre entre el Océano Pacífico, el agua que nosotros podemos utilizar para producción agrícola, para, no sé, abastecimiento público, para crear productos, para lavarnos, asearnos, etcétera, solamente es el agua dulce, no el agua salada. Entendido. ¿Ok? Entonces, hasta ahí lo tenemos en cuenta. Ahora, de acuerdo con datos de esta misma, pues de esta misma secretaría, se sabe que en México llueve alrededor de 1,489 millones de metros cúbicos de agua. Si yo les hablo de 1,500, 8,600 billones, 13,000, bla, 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 obviamente no alcanzamos a dimensionar esta cantidad de agua, ¿no? O sea, ni siquiera yo alcanzo a dimensionar cuántos son 1,489 millones de metros cúbicos de agua. No lo vean como, ay, ok, o sea, no lo dimensiono. Lo que quiero que se den cuenta es este desglose de porcentajes que en este momento vamos a ver. Entonces, bueno, no pierdan de vista que de forma general llueve en México alrededor de 1,489 millones de metros cúbicos de agua. Punto. Ahora, solamente el 67% de la lluvia, de esta precipitación, cae entre junio y septiembre. En teoría, cae entre junio y septiembre porque recuerden que cambio climático, calentamiento global, cambios en los patrones de lluvia. Y seguramente estos porcentajes o estas fechas entre junio y septiembre se han movido completamente por estos cambios climáticos. Pero bueno, supongamos que esto es el promedio. El 67% cae entre junio y septiembre. Pero ahora, lo interesante de este 67% es que el 49,6% de todas estas precipitaciones se concentran en el sur. Es por eso que a lo mejor podemos entender ahora sí este mapa del por qué en el sur se ve un color mucho más azul intenso que en el norte.
porque la mayor cantidad de precipitación cae justamente en el sur. Así como lo menciona Cintia, justamente el año pasado fue un año súper, súper seco. Entonces, yo creo que esto lo hemos ido visualizando año con año, en donde ha ido cambiando completamente estos patrones de lluvia. Ahora, regresemos al dato de los 1.489.000 millones de metros cúbicos de agua. De esta cantidad, el 73% se evapotranspira regresando a la atmósfera, es decir, se transpira a punto. Pero seguramente este 73% que nos marca esta dependencia, seguramente puede que sea más, porque recuerden que existe el calentamiento del planeta. Las temperaturas promedios la temperatura promedio del planeta se ha aumentado bastante y seguramente el calor ha ayudado a que la evapotranspiración sea mucho más rápida y obviamente este porcentaje pues sea mucho más elevado. Ahora, no perdiendo en cuenta el dato de los 1.000 millones de metros cúbicos de agua, ahora hay que ponernos a pensar que al menos el 22% escurre por ríos y lagos. ¿Qué es un porcentaje? Pues bueno, más o menos, ¿no? Pero ahora, de estos 1.489.000 metros cúbicos de agua, el 6%, solo el 6%, se infiltra y recarga los acuíferos. Seguramente de los chicos que están conectados por aquí y a los cuales ya hemos tenido esta plática muchas veces, sabrán y recordarán que los acuíferos, al menos en Ciudad de México, es la principal fuente de abastecimiento para todos los habitantes de Ciudad de México. Entonces, si nosotros tenemos en concepto que a lo mejor por debajo de la Ciudad de México todo es agua y es una tina enorme de agua en donde el recurso jamás se va a terminar, esto no es así. Hay que darnos cuenta de este mínimo porcentaje que se infiltra para poder recargar el acuífero. Entonces, ya haciendo este desglose de porcentajes y de esta super cantidad de 1.000 millones de metros cúbicos de agua, en conclusión, solamente tenemos disponibles al año 471.5 mil millones de metros cúbicos de agua. Por supuesto que esta cantidad nadie la entiende, tampoco yo la entiendo, creo que es una cantidad que ni siquiera me imagino, pero el punto es que se den cuenta cómo cambia, ¿no? O sea, de 1.489, cambia a solamente 471.5. Y ahora hay que ponernos a pensar que a nivel nacional somos un montón, ¿no? O sea, si en Ciudad de México somos un montón, ahora imagínense a nivel nacional, ahora imagínense ustedes si vivieran en el norte, si vivieran en el sur, pues bueno, en el sur la cantidad de agua está disponible porque igual es una parte de la costa, pero al final de cuentas, México no se considera como un país que tiene alta disponibilidad de agua. Muy bien, pues bueno, como lo hemos hablado desde el inicio, el agua se utiliza para muchas cosas, ¿no? Que va desde la producción agrícola, va para el abastecimiento público, para la parte industrial, para una parte de acuacultura, el sector doméstico, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que a mí me gustaría que visualizaran justamente en esta gráfica es que vean cómo se dispara la gráfica que representa al uso agrícola. O sea, es un montón, ¿no? O sea, realmente todas las barritas, todas las gráficas que representan todo lo demás, pues están en una altura muy pequeña, ¿no? Ni siquiera rebasan el 20%. Entonces, pues la parte agrícola obviamente se dispara, ¿no? En esta gráfica y nos hace ver que justamente el sector agroindustrial, el sector que produce todos nuestros alimentos, es aquel sector que utiliza muchísima, muchísima agua para la producción de nuestros alimentos. Esto mismo ocurre en Ciudad de México, lo estoy transportando a Ciudad de México porque, pues bueno, la mayoría de los que estamos aquí conectados somos de Ciudad de México y pues la capital a nivel nacional, ¿no? Entonces, transportémoslo a esta parte. El que se lleva el primer lugar en el caso de Ciudad de México no es que sea un logro, esto no es así, pero pues bueno, fue como la forma más visual que encontré para que lo entiendan. El sector agropecuario en México, en el caso específico de Ciudad de México, es el que más recurso hídrico requiere para la producción de nuestros alimentos.
Se sabe que de todo lo que se extrae en nuestra ciudad, el 76.3% justamente se va dirigido hacia este sector, seguido de la parte industrial, que se destina alrededor de un 13%, y último, a la parte doméstica en un 10%. Y esta misma proporción de primero el sector agropecuario, luego el sector industrial y luego el abastecimiento público o el uso doméstico, justamente ocurre de manera igual a nivel mundial. A nivel mundial, de toda la cantidad que se extrae, se destina alrededor de un 70% a la producción de alimentos, seguido de la parte industrial y finalmente del abastecimiento público o del sector doméstico. Entonces, pues bueno, seguramente ya aquí estamos visualizando que, pues la verdad es que la producción de nuestros alimentos, vaya que tiene una huella hídrica bastante, bastante elevada, y ya ni se diga de la parte industrial, ¿no? Que no solamente habla de aquella agua que necesita para producir, sino también de toda esta agua que contamina para poder, más bien, de toda esta agua que contamina para poder producir, para poder conducir todas estas sustancias de desecho que ya no me sirven en mi producción, entre muchas otras cuestiones. Muy bien, ahora vamos a seguir avanzando y, ya sé cuál es esta diapositiva. En esta diapositiva no solamente quiero que miren las fotografías y ya, quiero que en ustedes, o sea, si quieren no lo compartan, pero lo que quiero, lo que busco es que realmente observen, analicen las imágenes que les voy a mostrar ahorita y que realmente ustedes se pongan a pensar si alguno de ustedes alguna vez fue una persona que hizo esta acción y que obviamente reflexione que esta acción que hizo, obviamente mala, tuvo afectaciones o un impacto negativo al ambiente, específicamente al agua. Entonces, quien quiera compartirlo en el chat poniendo un yo alguna vez lo hice sin problema. Recuerden que aquí a nadie se le va a juzgar, justamente estamos compartiendo estas reflexiones para que salgamos siendo otras personas renovadas después de esta sesión. Pero al final de cuentas, analícenlo. Entonces, les voy a ir mostrando muy lentamente estas imágenes para que poco a poco las vayan observando y las analicen. Bueno, la primera justamente es una lata que se encuentra ahí como pues flotando en el agua. Esta que pues nos muestra justamente como una botella de vidrio ahí abandonada que seguramente alguien se fue de fiesta y fue y la aventó. Pero no solamente es como la botella, ¿no? De vidrio que se encuentra ahí flotando, sino vean la coloración que tiene el agua, ¿no? O sea, seguramente este cuerpo de agua está sumamente contaminado con muchas otras cosas, además de esta botella de vidrio. Las mascarillas, que pues fue producto justamente de esta gran pandemia, en donde pues la verdad es que estuvimos en un momento muy, muy crítico de la pandemia, en donde no se nos permitía justamente encontrar estas alternativas de cubrebocas de tela, por ejemplo. Esto es entendible, obviamente, porque teníamos que contener justamente este virus tan mortal que causó pues muchas afectaciones, no solamente a nivel salud, sino también a nivel económico, incluso político. Pero la culpa no la tuvieron las mascarillas, ¿no? Realmente la culpa fue del mal manejo que le dimos a este residuo. O sea, esta mascarilla no tuvo por qué haber terminado en este ecosistema, ¿no? Y mucho menos como estar ahí flotando al lado de los pececitos y de lo que hay ahí. Esta otra imagen que justamente visualiza que hay un montón de botellas plásticas que son como galones de agua que se encuentran ahí suspendidos en este recurso, en este cuerpo de agua. Pero además observar que arriba de esto se ve como una capa super uniforme verde que representa justamente pues toda la parte biótica, es decir, como la parte viva pues, de esta capota, ¿no? Entonces, se sabe y se dice que cuando existe una gran cantidad de materia orgánica suspendida en un cuerpo de agua, o sea, cuando es demasiada materia orgánica, puede generar un problema, ¿no? En donde ya no deja pasar la luz solar, ya no deja que exista oxigenación en este cuerpo de agua y obviamente pues esto afecta completamente a la composición y demás cosas de este cuerpo de agua o este recurso hídrico.
Esta otra imagen, en donde seguramente es una playa, en donde hay botellas de plástico, en donde seguramente hay microplásticos o estos noodles, que también se les conoce por ese nombre, o lágrimas de sirena, que son este tipo de plásticos súper, súper chiquititos que en la vida jamás se van a poder degradar en el agua y que es muy complicado, lamentablemente, este proceso de limpia para eliminar microplásticos del agua. Entonces, por eso es que se hace mucho énfasis a nivel mundial de que pues debemos de darle un manejo adecuado a estos productos plásticos, residuos plásticos, para que justamente no generen este problema. Esta otra imagen, en donde de fondo vemos, al parecer es como una industria, en donde hay como chimeneas, pero seguramente estas tuberías de aguas residuales que salen de esta industria, seguro desembocan en este cuerpo de agua que estamos viendo aquí, que está súper contaminado con un montón de cosas, y que a lo mejor no solamente la industria es la responsable de esta contaminación grave del agua, sino a lo mejor también las personas que viven a los alrededores, perdón, de este cuerpo de agua. Esta, que es una imagen impresionante en donde literalmente el agua está burbujeando como si fuera una sopa, pero pues seguramente todos aquí hemos escuchado en las noticias, en la televisión, no sé, en algún otro medio, de todos estos derrames de petróleo que algunas veces son, pues sí, o sea, involuntarios o no, tal vez algunos son accidentes o no, pero al final de cuentas afectan pues la calidad del agua, afectan a todos los organismos que viven pues en este medio, ¿no? Entonces, esta fotografía se me hizo útil ponerla justamente como para visualizar este gran problema. El caso de muchas aves y de muchos peces que lamentablemente se confunden y consumen plástico pensando que pues es alimento, ¿no? En el caso de las aves, normalmente llegan a tragar de manera, este, pues de manera accidental este plástico porque lo utilizan para construir sus nidos. En el caso, por ejemplo, de los peces, pues de forma igual involuntaria, pues llegan a consumir cierta cantidad de plástico cuando llegan a consumir a lo mejor algún otro tipo de pez y pues ahí se les filtra el microplástico. Muchas veces se ha hablado de que si ustedes hacen una disección del sistema digestivo de las aves o de los peces, en su gran mayoría, ya la mayoría, seguro vamos a encontrar microplásticos en su tegumento, en sus músculos, en su sistema digestivo. Y pues esto es súper, súper grave, ¿no? Porque en el caso de las aves, por ejemplo, llegan a confundir los filtros del cigarro, es un material pues muy blandito, como muy suavecito, y este lo consideran a lo mejor como si fuera un pastito, ¿no? Como si fuera una ramita que pueden llevarla a sus nidos para a lo mejor para sus polluelos o yo qué sé. Y en el caso de los pescados, a lo mejor supongamos que pues está el pescado muy feliz nadando y se encuentra lamentablemente con un banco enorme de microplásticos, ¿no? Y pues el barco atunero o camaronero que va justamente al mar para encontrar este tipo de recursos, para igual venderlos, porque es parte de nuestra dieta, de la dieta humana. Ok, por aquí Irving nos pone, una vez escuché que un pescador se encontró plástico en el estómago de un pez, seguramente pues hay microplásticos en ya la mayor cantidad de peces. Y bueno, el punto es que a lo mejor nosotros pensamos que por ir a Walmart, al super no sé qué, a Costco, algunas de estas, vamos a encontrar el pescado de mejor calidad, ¿no? El que tiene pues el sistema digestivo más limpio y que los camarones son súper enormes y son súper limpios y son de calidad. Pero el problema pues no está en esto, no está en pues el supermercado al que vayamos, ¿no? Si es Walmart o si es supermarket o si son demás tiendas. El problema es que es un problema muy grande, ¿no? En donde incluso nosotros como humanos también estamos entrando dentro de la cadena del plástico. Porque si a lo mejor yo voy al Walmart y pienso que por ser Walmart me va a ofrecer el mejor producto de atún, pero al final, o sea, este atún seguramente va a tener microplásticos en sus músculos, en su tegumento, en donde sea. Entonces, pues lo cocinamos, tal vez pensamos que cocinándolo todo este microplástico va a desaparecer, pero al final de cuentas se haría una combustión entre un químico y obviamente el fuego, el calor,
que al final de cuentas nos los vamos a comer y nos va a generar el mismo daño, ¿no? Se sabe o se piensa más bien, se ha sacado como el promedio de que los humanos estamos consumiendo a la semana lo equivalente a una tarjeta de crédito, que la podemos estar consumiendo en el agua, la podemos estar consumiendo en nuestros alimentos. Entonces, pues este problema sí que es un problema muy grave. Y pues por estas malas acciones que nosotros realizamos día con día, en donde no cuidamos el agua, en donde no manejamos de manera correcta nuestros residuos, en donde seguimos consumiendo, 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 pues justamente pues terminan todos estos tipos de problemas. Muy bien, ¿hasta aquí a alguien le gustaría hacer algún comentario? ¿Nos quiere compartir alguna experiencia? ¿Alguien? Irving escribió que una vez escuchó que un pescador se encontró plástico en el estómago de un pez. Sí, Es justamente justo yo lo creo que que comentabas. esto ocurre seguramente en repetidas ocasiones en muchos otros animales. Entonces, pues sí que es un problema grave. No solamente está impactando de forma directa al recurso, sino también pues a todas las especies que están conviviendo en este medio acuático. Ajá, justamente lo que comenta Guadalupe, se ha encontrado microplásticos en la placenta de los bebés. Eso es lo mismo, ¿no? Se han hecho muchos estudios justamente en donde se ha encontrado este tipo de microplásticos pues en las mujeres embarazadas. Entonces, es gravísimo. Ahora, Daniela Martínez tiene la manita levantada. ok, muy bien. Gracias. Yo leí en un reportaje, no sé qué tan viejo es, pero yo leí en un reportaje que, o sea, encontraron una ballena muerta a la deriva y vino como un biólogo o una bióloga, o sea, como que abrió la ballena, por decirlo así, y encontró muchísimo plástico, más de 50 kilos dentro de la ballena. Súper bien, Daniela, muchas gracias por tu comentario. Sí, pues creo que yo más bien he visto este tipo de noticias. Una vez vi una, creo que en Japón, o no me acuerdo en dónde, creo que sí era Japón, en donde justo estaba varada una ballena en donde había un montón de plástico adentro. Entonces, seguramente esto sí es verdad, porque no creo que sea mentira, la verdad es que yo creo que sí es real. Por aquí Corina nos pone que también no vemos que la pesca nos está haciendo muchísimo daño, como los peces se están acabando, están matando a los delfines para que no se los coman y al final no estamos ganando nada porque como dice los peces tienen microplásticos, entonces no hace sentido como todo lo que estamos haciendo. Justamente, pues se dice que de un barco camaronero, es decir, de un barco que justamente va a buscar camarón para poderlo vender como parte de nuestra dieta, se sabe que solamente el 10% es camarón y que todo lo demás, o sea, el 90%, es fauna asociada, que pueden ser tortugas, pueden ser otro tipo de peces, pueden ser un montón de cosas que no son camarón. Entonces, existen muchos sellos, existen muchas regulaciones y normas justamente pues para poder evitar este tipo pues, de problemas, pero la verdad es que esto es justo lo que tú mencionas, Corina. Ok, Gabriel, de hecho, cuando una vez fui a la playa estaba rodeado de basura, eso arruinó mis vacaciones porque no pude nadar. Bueno, de que no, de que pude, pero se veía horrible. Sí, justo cuando vamos a algún lugar, algún río en donde queremos meter los pies para podernos olvidar un poco como de nuestras ocupaciones, tal vez, y ya vemos estos medios tan contaminados, ya ni ganas nos dan, ¿no? O sea, nos ponemos a pensar, ¿qué tal si me meto y me da erupción en la piel, ¿no? O algo me pasa. Últimamente han encontrado demasiados animales con plástico en sus órganos y estos son hasta kilos de plástico en caso de las ballenas, para dar un ejemplo, justamente. Justo es todo esto que comentan, es lo que está sucediendo. Y pues bueno, ya bajándonos un poco hacia la parte de la contaminación, vamos a darle un poco de rapidez a esta plática. Pues bueno, la contaminación del agua en muchas ocasiones es producto de las descargas residuales que provienen que provienen de la industria, los hogares, los comercios, los hospitales, o sea, todos los establecimientos que ustedes puedan pensar, que no reciben un tratamiento o que simplemente no reciben un tratamiento adecuado.
Aquí el problema es no solamente de culpar a las industrias por contaminar cantidades exorbitantes de agua, no solamente es cuestión de la industria y culpa del gobierno, también es cuestión de nosotros, justamente de todas estas actividades que tienen un impacto súper negativo hacia el agua. Entonces, pues no hay que echarle nada más la culpa a la industria, no hay que echarle nada más la culpa al gobierno. También es cuestión también de nosotros como ciudadanos, como estudiantes, como docentes, como empresarios, como lo que seamos, también es pues en gran parte nuestro problema. Se sabe que al menos un 70% de los cuerpos de agua que existen a nivel nacional, es decir, en todo el territorio mexicano, están contaminados. Y de los más contaminados son la cuenca Lerma-Santiago-Pacífico, que es toda esta cuenca que atraviesa el Estado de México, el Estado de Jalisco. De hecho, el río Lerma y el río Santiago se consideran como ríos mortales por la gran cantidad de contaminantes que tienen. O sea, ya de plano estos cuerpos de agua, de plano ya no son funcionales, ¿no? Incluso hay campañas en donde están tratando de utilizar cascarones de huevo para poder tratar de aminorar un poco esta cantidad de contaminantes. Pero también se sabe que pues el río Balsas y algunas otras cuencas del Valle de México están muy contaminadas. Y están contaminadas justamente porque, pues de acuerdo a las regulaciones de las leyes nacionales de nuestro país, muchos de estos cuerpos de agua, como son ríos, lagos, cuencas, canales, etcétera, se consideran como un sitio de disposición final de estas aguas residuales. El problema, pues bueno, está justamente en el tratamiento o no, o el tipo de tratamiento que se le dé a estas aguas residuales. Aquí veo algunos comentarios. Fátima, vi un documental donde estaban revisando los cuerpos de las tortugas y encontraron un metal en su nariz y estuvo horrible ese video. Sin, incluso los agroquímicos que se utilizan en la agricultura contaminan el agua, justamente, pues bueno, al momento en el que están justamente rociando estos agroquímicos en los campos de cultivo, al final de cuentas, en toda esta consistencia celular de la planta, se están ahí alojando algunos agroquímicos que después nosotros nos lo comemos, pero aparte llegan incluso a infiltrarse, ¿no? O sea, llegan a provocar también un daño muy profundo en el suelo. Juan Pablo nos comparte que las tortugas laúd aquí en México mueren por basura, por supuesto que mueren por basura y mueren por muchas otras causas más. Entonces, en conclusión, los principales tipos de contaminación del agua que podemos pues prácticamente encontrar o participar en este tipo de prácticas es la contaminación química, que como su nombre lo dice, pues es un tipo de contaminación que se da a partir de químicos vertidos en el agua. Y estos químicos pueden ir desde los detergentes que utilizamos, los tintes para el cabello, pueden ir desde la parte de los medicamentos, la actividad industrial, entre muchas otras cuestiones. Otro tipo de contaminación súper importante es la contaminación física, en donde esto se refiere a que existen materiales que de acuerdo a su material o a su composición no tienen la cualidad de poder biodegradarse o degradarse en el agua. Este es el caso justamente pues de todas las botellas de plástico, del vidrio, del aluminio, de pues X cantidad de materiales que no se pueden revolver, mezclar, degradar con el agua y que generan justamente estos impactos como son los microplásticos. Y finalmente el último tipo de contaminación del agua más común es el biológico, en donde podemos encontrar tanto virus, bacterias, parásitos, protozoarios en mayor cantidad en el agua y que justamente como yo les comentaba, pues entre más contaminantes biológicos exista en un cuerpo, seguramente va a impedir que la luz atraviese o que se siga generando oxígeno para que todo esté súper bien con este cuerpo de agua. Ahora, ya casi vamos a terminar con esta plática del día de hoy, pero se me hizo muy interesante que ustedes conozcan a gran escala o de manera muy general cómo debería de ser un tratamiento para aguas residuales. Obviamente, el tema del tratamiento de la depuración de aguas residuales es todo un tema muy extenso que tiene un montón de muchas más cosas, pero de forma muy general de esto va.
En general, un esquema de depuradora de aguas residuales consta de 3 principales etapas: la de pretratamiento, la de depuración primaria y depuración secundaria. Entonces, bien, las aguas residuales que provienen de la industria, de los hogares, del hospital, de sus escuelas, de muchos otros lugares, se transporta a través de tuberías hacia la primera fase, que es la fase del pretratamiento. Y lo primero que hace es atravesar una criba, que no es más que una red muy, muy grande, que tiene el objetivo de atrapar los contaminantes de gran tamaño para que no generen un problema en el resto de todo este esquema de depuradora de aguas. Entonces, en esta criba se quedan estos contaminantes de gran tamaño y el agua sigue atravesando a través de tuberías. Después de esto, seguimos en la fase de pretratamiento. Lo siguiente es una parte de desengrasado y desarenado, justamente en donde se quita, como su nombre lo dice, las grasas, la arena o la tierra que pudiera arrastrar esta agua. Y estas grasas o esta arena se conducen a través de otra tubería hacia un digestor de lodos. Que este digestor de lodos no es más que un almacenamiento muy, muy grande que después de otro proceso se puede utilizar para producir algún tipo de energía, como puede ser biogás, o para abono agrícola, es decir, como un incentivo para que nuestros campos de cultivo puedan crecer sin problema. Ya después de que pasamos esta parte del pretratamiento, continuamos con una depuración primaria en donde lo mismo se hace una decantación de las posibles grasas, arena o tierra que todavía pudiera estar arrastrando el agua, para que todo esto se pueda conducir a un digestor de lodos para su aprovechamiento. Finalmente, la depuración secundaria es aquí en donde se aplica un tratamiento biológico, que no es más que el uso de algunas bacterias para poder neutralizar algunas otras bacterias, como son el E. coli, que es una bacteria muy, muy común que genera problemas intestinales. Pero el punto de esto es que unas bacterias ayudan a neutralizar a otras. O sea, así de random es todo el rollo natural, ¿no? Se utilizan justamente para eliminar este tipo de contaminantes muy frecuentes en el agua y finalmente se lleva hacia un decantador, en donde es la última parte de este proceso general, para que si todavía existen contaminantes por ahí que estén conduciéndose con el agua, estos puedan irse hacia el digestor de lodos para su aprovechamiento y finalmente, en teoría, tener agua de calidad para poderla ocupar para bañarnos, lavar los trastes, bla, bla, bla. Lo interesante de este esquema general de depuradora de aguas es que después de la depuración secundaria, justamente hay otro proceso en el cual ya es la potabilización de este recurso. Cuando hablamos de potabilización es cuando yo me estoy refiriendo a que el agua es completamente apta para poderla beber, para poderla consumir. Entonces, en este esquema general, todavía después de esta depuración secundaria, el agua para nada es bebible. Todavía se necesita de otro proceso, que en muchas ocasiones es muy caro, se necesita de cierta tecnología para poderlo lograr. Entonces, pues bueno, ya más o menos saben pues este esquema. Como les mencionaba, las aguas residuales desembocan en ríos, en lagos y en muchos otros cuerpos de agua. Se sabe que solamente el 43% de todas las aguas residuales que se producen en nuestro país son tratadas. Entonces, imagínense, de un 100% de aguas que se producen día con día en nuestro país, solamente o menos de la mitad es tratada o se le da algún tratamiento para que no contaminen cuerpos de agua como en esta imagen, ¿no? Por ejemplo. Y obviamente el tratamiento que se le dé a estas aguas residuales va a estar muy relacionado al daño que pueda o no provocar en los ecosistemas que están pues sugeridos como destino final. Ok, muy bien, pues bueno, ya para esta plática del día de hoy, que creo que acabamos muy en tiempo, nuestros hábitos, como bien ya lo he dicho, no solamente es culpa de la industria o del gobierno, nuestros hábitos también son sumamente importantes para poder hacer algo por este recurso tan importante y pues para todos los microorganismos, organismos, etcétera, que dependan de forma pues muy directa de este recurso hídrico.
El hecho de no tirar colillas en el agua, no tirar pañales, toallas sanitarias, pañuelos, etcétera, al agua. El no verter de forma directa el aceite en la tarja, que también genera problemas muy, muy importantes. El que algunas personas, yo he escuchado que echan las medicinas caducas al excusado. Esto por supuesto que no se debe de hacer. Hay centros autorizados para poder acopiar este tipo de medicamentos caducos. Y por supuesto que cambiarnos al rollo más natural de shampoos, cremas, desodorantes, que ustedes mismos incluso podrían fabricar o que pueden acercarse a estas tiendas que ya están como súper, súper autorizadas y muy bien ejecutadas para este tipo de productos, pues fácilmente podrían cambiar sus hábitos. Entonces esto solamente es como un recordatorio. Y ahora sí, ya estamos por terminar. No sé si alguien tenga alguna duda, quieran comentarnos algo, quieran compartirnos alguna reflexión. Y pues en la que lo piensan, si es que alguien tiene algo en mente, quiero recordarles que este 22 de marzo es el Día Mundial del Agua y justamente Isla Urbana, que es uno de nuestros siguientes aliados de la plática del día de mañana, está impulsando una campaña para saber si es cierto que podríamos sobrevivir con solamente una cubeta de agua al día, o más bien, solo una cubeta de agua, sí. Entonces, pues bueno, el día de mañana ya tanto Isla Urbana y muchos otros proyectos mexicanos que están haciendo algo por rescatar este recurso tan importante, nos contarán justamente de pues sus iniciativas. Entonces, pues no se les olvide esta fecha súper importante. Y por acá ya no sé si hay alguna otra pregunta, me parece que creo que no. Igual pueden compartirnos si ustedes hacen algunos hábitos para cuidar el agua, para ahorrar, para evitar que, bueno, que la contaminemos. Platíquenos, escríbanos en el chat si hacen algo al respecto, si todavía no, pero quieren o tienen la intención de hacer algo, también es válido. Justo Isabela nos pone aquí, se podría captar el agua de la lluvia para ser utilizada y ahorrarla. Justamente esto es algo que hace Isla Urbana, que son como los pioneros en estos sistemas de captación de agua de lluvia y poderla utilizar en algunas otras actividades. Sí, justo la plática de mañana, bueno, para pues sí, recalcarles, recordarles, va encaminada, va relacionada a esta plática del agua, porque precisamente van a participar algunos proyectos de emprendimientos mexicanos que se dedican a cuidar el agua, ya sea, por ejemplo, con el tema de captación de lluvia, en el caso de Isla Urbana, pero también hay otros proyectos que no conocemos. Nos van a hablar un poco de acuaponia, nos van a hablar un poco de los humedales, cuál es la importancia de los humedales, nos van a hablar a grandes rasgos de en qué consisten estos proyectos mexicanos que apoyan precisamente a cuidar el agua en todos los sentidos, que es un recurso que ya vimos que es vital. No sé, Ali, perdón, Claro. ¿me dejas compartir pantalla nada más para Claro, mostrar? sí, sin problema. En lo que compartes pantalla, respondo a la pregunta de Irving, que nos pone ¿cuántos animales marinos mueren a esta causa? Pues la verdad no tengo la cifra así estimada, pero seguramente son un montón, o sea, la verdad no te podría decir la cifra, ¿no? Lo que es verdad es que seguramente de forma diaria mueren un montón de animales por este tipo de problemas. Luego aquí Manuel nos comparte, según yo, estas fundaciones de no contaminación en el agua sirven para recoger las aguas residuales de una población o de una industria. Pues bueno, la verdad es que estas fundaciones se centran, al menos de las que vamos a tener mañana, como lo pueden ver en el cartel, se centran más en dar soluciones, o sea, como que en darnos alternativas de cómo podemos cuidar el recurso hídrico. Por ejemplo, WC Eco nos trae como esta propuesta de cambiarnos hacia los baños secos, que a lo mejor escuchamos baño seco y es como de, ay, no, horrible, ¿no? O sea, va a oler mal, pero no, por supuesto que es una de las mejores alternativas para dejar de gastar tanta agua y de contaminar tanta agua. Entonces, a lo mejor, Manuel, habrá algunas fundaciones que se dediquen a ello, pero pues muchas otras más bien se refieren como a la parte preventiva y a las alternativas. Dana nos pone, en el DF el alcalde dio catadores de agua y a mi abuelita se lo pusieron, esa es una buena opción.
Dana, no sé si quieras contarnos más acerca de estos catadores de agua. La verdad es que no sé, no sé si se refiere a como a evaluar la calidad o la cantidad que utilizas. Igual y son captadores, ¿no? Yo creo que sí, captadores. No, pues Mm, esto está increíble. La verdad es que no necesitan un gran sistema. De hecho, aquí tenemos a mis estudiantes estrellas del franco-inglés que están armando un proyecto justamente para su escuela sobre captación de agua de lluvia. Entonces, pues ya cuando esté súper genial su proyecto, seguramente podrán contarles cómo les fue en este proceso. Am, Guadalupe, aún nos quedan muchas prácticas por implementar para cuidar el agua en casa. Lo importante es hacer conciencia y accionar. Justamente muy buen comentario. Creo que lo primero para todo es hablar de ello y lo segundo es comenzar a analizar el problema. Entonces, pues sí, son como dos escalones que debemos subir primero para poder encontrarle una solución. ¿Qué sistema de agua surte a la Ciudad de México? ¿De dónde vienen? ¿A qué estado surten? Esta es una increíble pregunta. El sistema de aguas de la Ciudad de México justamente es este sistema de tuberías que distribuye este recurso a toda la Ciudad de México. Las tres principales fuentes de abastecimiento de la Ciudad de México principalmente es el acuífero, recuérdenlo bien, que es el agua que se encuentra por debajo del territorio. La segunda fuente es el sistema Lerma-Cutzamala, que es todo este sistema que atraviesa gran parte del Estado de México y creo que me parece una parte de Michoacán. Y finalmente de algunos cuerpos superficiales que todavía hay por ahí en la ciudad, como ríos o lagos. Estas son las principales tres. ¿Y a qué estados surten? Pues la verdad es que más bien otros estados surten a la Ciudad de México. La Ciudad de México pues no tiene esta posibilidad pues, de darse el lujo todavía como de mandar agua a otro lado. Entonces, no, esto no lo hace. Ajá, Dana, súper bien, captadores de lluvia, filtran y sirve como consumo. Justamente, pues hay muchos filtros que se pueden ir probando como para saber cuáles son los mejores. Miguel, a mí me parece que el uso del agua, su contaminación y todo lo que nos está llevando no tampoco, ¿qué? Nos está llevando no tan poco a poco a perder un recurso vital para la vida, son terribles. Y creo que debemos encontrar la manera de conseguir más, frenar su desperdicio o concientizarnos para no gastarla tanto como hasta ahora, justamente. Como lo dije, pues la parte de la concientización es el primer paso para encontrar soluciones. De Ok, hecho, Sin. es irónico que aquí en la Ciudad de México no tengamos agua o estemos escaseando de agua, ¿no? Porque finalmente era una cuenca que poco a poco se ha ido secando por igual el crecimiento de la mancha urbana, el establecimiento de la población. Desde un principio, pues nuestros antepasados, ¿no? Ya tenían como su sistema de aguas, todo estaba planificado totalmente, pero pues después vino la conquista, muchas tuberías, muchos de estos ductos, pues terminaron pues en mal estado, muchos terminaron perforándolos o destruyéndolos totalmente, entonces pues en vez de que el agua se contuviera aquí, porque pues era una cuenca, pues lo que pasó era que el agua, que pues aquí, que era de esta cuenca, pues entonces ahora se tenía que vaciar, ¿no? Para poder dar ese establecimiento bueno, a que las personas pues establecieran aquí en este lugar. Pero pues sí es algo irónico y es algo muy triste, que bueno, pues que haya sido una cuenca y que pues no tengamos agua. Es muy, muy, muy triste. Pero pues siempre hay acciones que podemos hacer. Recuerden que la intención de estas pláticas es profundizar. Bueno, algunos de los chicos que están aquí forman parte del comité de secundaria y de preparatoria, quizás algunos no, pero en otro momento pues pueden ser parte de estos comités. Pero la finalidad es complementar a estas sesiones y también informar en general a nuestra comunidad, no espantándolos. Sí, hay veces que es necesario dar datos duros, pero no por esto pues los queremos asustar, no, simplemente pues es informar para poder accionar o bueno, ser esos agentes de cambio que tanto se necesita. Y bueno, Claro. ajá, Aline, no sé si... Sí, justo eso que dijiste, Sin, a veces yo soy muy caótica y muy directa, pero pues hay soluciones, o sea, justamente la plática de mañana nos van a hablar de estas soluciones y pues esperamos que igual se conecten a las demás pláticas, porque recuerden bien que al final, el jueves 24 de marzo, que es cuando culminan esta serie de pláticas,
Vamos a tener una dinámica en donde va a haber premios. Nuestra intención no es solamente que ustedes respondan de manera correcta para ganarse el premio, sino que realmente analicen todo esto que hemos estado platicando, que realmente les caiga el 20 de que esto es un problema, pues, de todo tipo y que sí hay soluciones, ¿no? Y que ustedes son muy, muy importantes agentes de cambio justamente para este cambio que estamos esperando todos. La plática de ayer, ¿para qué fecha la cambiaron? Muy buena pregunta. La cambiamos para el siguiente martes 15 de marzo, para que lo tengan en cuenta en el mismo horario. Es sobre cambio climático y calentamiento global. Por aquellos que a lo mejor sigan pensando que el cambio climático y el calentamiento global es lo mismo, les va a servir un montón esta plática para que lo tomen en cuenta. En su opinión, ¿qué pasaría si todo el mundo se diera cuenta de la contaminación y que gracias a esto el mundo se acaba? Pues en mi opinión, ay, no sé, nunca me he puesto a pensar en eso, qué buena pregunta. No sé tú, Sin. Pues creo que viviríamos en un mundo mejor. O sea, pues lo ideal es que todo el mundo supiera, ¿no? Que fuera 100% consciente de nuestras acciones, porque finalmente todo empieza por nuestras acciones, ¿no? Pero pues sí, ahora sí sería un mundo ideal, un mundo bonito, si no hay contaminación, pues en todos los sentidos, ¿no? O sea, ya no tanto del agua, sino contaminación del aire, contaminación del suelo, incluso hay otros tipos de contaminaciones como la contaminación visual, la contaminación auditiva, la contaminación lumínica, ¿no? Entonces, cada uno de esos tipos de contaminación pues repercuten en el ambiente, repercuten en todos los seres vivos, incluyendo plantas, animales, incluso pues a la especie humana. Entonces, pues sí, si todo el mundo supiera de los daños generales que se causan, pues creo que podríamos tener una calidad de vida mejor, y no solo nosotros, sino también las especies que habitan aquí. Claro, yo creo que lo que agregaría sería que esta sinergia y esta relación que tenemos hombre-naturaleza se recuperaría, porque en alguna parte de la historia, tal vez desde la revolución industrial, las miles de revoluciones industriales, el crecimiento tecnológico, de innovación, etcétera, a lo mejor ahí fue cuando se fue perdiendo esta relación hombre-naturaleza. Y seguramente que esto se recuperaría cuando nosotros comencemos a entender que no somos la especie más importante y la más alta dentro de esta pirámide, sino que estamos inmersos en este círculo con todas las demás especies que estamos coexistiendo en este planeta. Entonces, creo que eso es más bien lo que sucedería también. Sí, de hecho, bueno, para aquellos que hayan entrado a la plática del jueves, que se habló de hábitats para polinizadores y aves, precisamente Mónica nos hablaba de una palabra que a mí se me quedó mucho, muy marcada, que es la reciprocidad, perdón, que es pues el hecho de que nosotros podamos pues aportar o ayudar de cierta forma a todo lo que nos rodea, ¿no? Si la naturaleza nos está proviendo de servicios ambientales y recursos naturales, pues nosotros tendríamos o deberíamos de ser recíprocos, ¿no? De saber respetar hasta cierto punto cuánto estamos aprovechando de ellos sin causar una repercusión en el medio ambiente, ¿no? O en general, pues preocuparnos por los seres vivos. Entonces me quedó muy marcada esa palabra de reciprocidad. Entonces, pues bueno, si todo empieza desde ahí, si nosotros somos conscientes y nos preocupamos por los demás. No sé si alguien más quiere comentar algo sobre esto o que tenga otra duda, algún comentario. ¿Todo bien? Ok, súper bien. Pues bueno, la verdad es que, como siempre lo hemos repetido, estamos muy agradecidas de que se hayan conectado. Sabemos que es un horario tal vez un poco complicado porque